Este testimonio no es aleatorio, sirve como lección para inspirarte y mejorar tu vida. ¿Quieres ser bendecido, próspero y saludable? Escuche el testimonio hasta el final. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta. Me llamo Samuel, y si me hubieras preguntado quién era antes de ese día, te habría dicho que era un hombre común. Tenía mi familia, mi casa, a mi esposa Marta, pero había algo en mí que no podía controlar, mis vicios. El alcohol, los juegos y, sobre todo, la infidelidad. Siempre encontraba excusas para todo lo que hacía, siempre culpaba a los demás o a las circunstancias. En el fondo, sabía que me estaba perdiendo, pero la tentación era más fuerte que mi voluntad de mejorar. Una noche, después de una nueva pelea con Marta, salí a beber. No sabía que ese sería el último momento en que tendría control sobre mi vida. Lo que sucedió después fue un accidente de coche. No sé si fue el destino, si fue mi culpa o si Dios intentaba mostrarme algo, pero la verdad es que, en ese instante, mi vida fue arrancada de mí. Todo se oscureció. Cuando abrí los ojos nuevamente, ya no estaba en el mundo que conocía. El lugar en el que me encontraba era completamente diferente, extraño y aterrador. Lo que vi y sentí allí jamás podría ser olvidado. El dolor era insoportable. Mis ojos no podían ver nada con claridad, pero lo sentía. Sentía el calor, la sofocante oscuridad a mi alrededor. Ya no había tierra, no había aire fresco. Todo lo que respiraba era calor, como si mi piel estuviera ardiendo, y la desesperación estaba en cada rincón de ese lugar. Escuchaba gritos de dolor, el llanto de almas perdidas. Era una sensación que ninguna palabra podría describir. Poco a poco, la oscuridad empezó a dar paso a algo más. El suelo comenzó a moverse, a ondular, y sentía como si me estuvieran arrastrando hacia algún lugar. En el fondo, sabía lo que era. Estaba en el infierno. Era un lugar que nadie quisiera conocer, donde el sufrimiento era interminable y el arrepentimiento ya no tenía valor. El calor me abrazaba, y la oscuridad me envolvía. Los gritos de las almas perdidas llenaban el aire, y la angustia era insoportable. No veía nada, pero sentía que algo maligno me rodeaba. La desesperación me consumía mientras caminaba por un suelo que no existía, flotando en un vacío eterno. De repente, apareció una luz distante, fría y extraña, pero irresistible. Sentí que algo en mí quería acercarse, escapar de esa condena. Pero una voz resonó en mi mente, profunda y aterradora: no puedes escapar de lo que has hecho. Vi las almas atrapadas en sufrimiento eterno, y me di cuenta de que mi destino era el mismo. La realidad de mi situación era clara: estaba condenado. La luz comenzó a acercarse lentamente, y con ella, una sensación extraña de paz invadió mi ser. No era la paz que conocía en la vida, sino algo más profundo, más real. Mi alma, marcada por tantos errores, comenzó a sentir algo que nunca había experimentado: esperanza. A medida que la luz brillaba más fuerte, los gritos a mi alrededor se desvanecieron, y lo único que sentía era la presencia de algo divino. De repente, comprendí que no todo estaba perdido. Esa luz, esa presencia, representaba una oportunidad de redención. No entendía por qué, pero sabía que debía seguirla. Al hacerlo, la oscuridad comenzó a disiparse, como si fuera un peso que se levantaba de mis hombros. Mi vida estaba ante mí, y el arrepentimiento que sentía era insoportable. Mientras seguía la luz, algo dentro de mí cambió. Empecé a recordar todos los momentos que había desperdiciado, cada traición, cada mentira, y el dolor que había causado a Marta. Me di cuenta de que mi vida estaba llena de decisiones equivocadas, de caminos oscuros y egoístas. Sin embargo, esa luz no me rechazó. No era la condena lo que sentía ahora, sino un amor profundo que me envolvía, algo que nunca había conocido. De repente, me vi frente a una puerta que brillaba con una intensidad que nunca había experimentado. Sin pensarlo, la atravesé. Estaba de vuelta, en el mundo que conocía. Pero algo había cambiado en mí. Me sentía diferente, como si una carga enorme hubiera sido levantada. Estaba vivo, pero ya no era el mismo hombre. Abrí los ojos y vi a Marta, mi esposa, a mi lado.
Ella estaba llorando, pero su llanto no era de tristeza, sino de alivio. Me habían dado por muerto durante varias horas, pero yo había vuelto. Mi corazón latía con fuerza, y aunque no podía entender del todo lo que había vivido, sabía que algo había cambiado profundamente en mí. Sentía una paz interna que jamás había experimentado. Lo primero que hice fue abrazarla, pidiéndole perdón por todo lo que había hecho. Marta, desconcertada, no sabía cómo reaccionar. Estaba acostumbrada a mis mentiras, a mis promesas rotas, pero esta vez era diferente. Le confesé todo lo que había hecho mal, las traiciones, mis vicios, y le pedí una oportunidad para cambiar. No sabía si me perdonaría, pero sentía que debía intentarlo. Pasaron los días, y la sensación de transformación seguía en mí. No solo mi vida había cambiado, sino que sentía una urgencia dentro de mí de ser un mejor hombre. A medida que pasaban los días, me encontré buscando respuestas en la Biblia. Nunca había sido un hombre de fe, pero algo dentro de mí me impulsaba a leerla. Cada palabra parecía ser una guía, cada versículo se sentía como una llamada. De repente, me encontré con un versículo que tocó mi corazón profundamente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquella frase resonó en mi ser. Yo había estado en esclavitud durante años, esclavo de mis vicios y de mi maldad. Ahora entendía que solo a través de Cristo podría encontrar verdadera libertad. Con ese versículo en mente, decidí dar el siguiente paso: confesar mis pecados y buscar la reconciliación. Fue difícil. Me acerqué a mis dos amigos, aquellos con quienes había sido deshonesto, y les pedí perdón. Confesé todo lo que había hecho, todas mis mentiras y traiciones. Ellos me miraban con escepticismo, pero al final, después de escucharme, aceptaron mi arrepentimiento. Estaba comenzando a comprender el verdadero significado del perdón y la importancia de la honestidad. ¿Cómo pudiste hacer todo eso?, me preguntaron. Yo no sabía cómo responder, porque las palabras no podían abarcar el dolor que había causado. Pero les dije que, si podía cambiar, lo haría. Y así comenzó mi camino hacia la transformación. Mi vida ya no pertenecía a mí mismo, la había entregado a Dios. Con el tiempo, me di cuenta de que no solo debía cambiar para mí mismo, sino también para ayudar a otros. Sabía que había hombres como yo, atrapados en los mismos vicios, en las mismas mentiras, y sentí que mi testimonio podía ser una luz para ellos. Comencé a hablar con ellos, a compartir mi historia de transformación, de cómo el Señor me había rescatado del infierno, literalmente. Al principio, muchos no me creyeron. Había sido un hombre infiel, vicioso, deshonesto. Pero con cada palabra, con cada acción, ellos comenzaron a ver el cambio en mí. Algunos se acercaron, buscando ayuda, buscando la misma paz que yo había encontrado. Empecé a ver milagros en sus vidas, como los vi en la mía, y entendí que había encontrado mi verdadero propósito: ayudar a otros a encontrar la redención. Hoy, miro hacia atrás y veo la vida que tenía, y la vida que ahora tengo. He perdido muchas cosas, amigos, tiempo, y oportunidades. Pero he ganado algo mucho más grande: la paz de saber que, a través de la fe, todo es posible. Ya no soy el hombre que era antes, el hombre que estaba perdido. Ahora soy un hombre con propósito, con esperanza, con fe. He aprendido que la vida cristiana no es fácil, pero es el camino de la verdadera libertad. Cada día es una nueva oportunidad para seguir a Dios, para vivir según su voluntad. Mi historia no es solo mía, es una historia de fe, de transformación, de milagros. Y es por eso que quiero compartirla, para que otros sepan que, no importa cuán oscuro sea tu camino, siempre hay luz al final. Después de haber confesado mis pecados, sentí una nueva fuerza dentro de mí. Empecé a dedicarme más a mi relación con Dios, entendiendo que solo a través de Él podría encontrar la verdadera paz. Comencé a asistir a la iglesia, a leer la Biblia todos los días, y a orar con más fervor. Dios me estaba moldeando, me estaba transformando. Cada día me sentía más lleno de su amor. Mis viejas costumbres empezaron a desaparecer lentamente. Ya no tenía necesidad de los vicios que antes me dominaban. El alcohol, los juegos, la infidelidad, todo eso se desvaneció, y lo que quedó fue un corazón que anhelaba servir a Dios. En los momentos de debilidad, recordaba lo que había vivido, y esa experiencia me daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, la lucha no terminó con mi arrepentimiento.
Había algo dentro de mí que no me dejaba en paz, mi pasado. Las viejas heridas, las decisiones equivocadas, los recuerdos de todo lo que había hecho mal, seguían acechando en mi mente. A veces, me sentía indigno del perdón de Dios. Pero, en esos momentos, recordaba las palabras de Jesús: mi gracia es suficiente para ti. Así, luché contra la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía cambiar mi presente y mi futuro. Aprendí que la verdadera transformación comienza en el corazón y que el amor de Dios es más grande que cualquier error que haya cometido. Con el paso del tiempo, mi relación con Marta se fortaleció. Habíamos pasado por tantas pruebas, pero ahora estábamos más unidos que nunca. Aunque la desconfianza de ella seguía presente, su corazón se iba abriendo lentamente. Le pedí perdón una vez más, no solo por mis pecados, sino por todas las veces que la lastimé. No había palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento. Poco a poco, Marta comenzó a ver el cambio en mí. Ya no era el hombre que había engañado y fallado tantas veces. Ahora, mi vida estaba enfocada en servir a Dios, y ella pudo sentirlo. Empezamos a reconstruir nuestra relación, paso a paso, y aunque el proceso no fue fácil, había una esperanza que nunca antes habíamos tenido. Un día, mientras compartía mi historia en un grupo de hombres que luchaban con los mismos vicios que yo había tenido, algo increíble sucedió. Uno de ellos, un hombre que había estado perdiendo su familia por el alcohol, me miró a los ojos y dijo: tu historia me da esperanza. Si tú pudiste cambiar, yo también puedo. Fue en ese momento que entendí el poder del testimonio. Dios me había permitido vivir esa experiencia no solo para salvarme a mí, sino también para ayudar a otros. Mi historia no era solo mía, era una historia de esperanza, de fe y de redención. Decidí seguir compartiéndola, sabiendo que cada palabra podía ser una chispa de cambio en la vida de otro. A partir de ese día, me dediqué a ayudar a hombres que luchaban con lo mismo que yo: el alcohol, los juegos, la infidelidad. Me convertí en un mentor para aquellos que buscaban encontrar un propósito más allá de sus vicios. Mi vida comenzó a tener un propósito mayor, uno que iba más allá de mí mismo. Dios me había dado una segunda oportunidad, y con esa oportunidad, decidí ser un instrumento de cambio en la vida de otros. No era fácil. Algunos de ellos no creían que podían cambiar, pero yo sabía que todo era posible con Dios. Cada vez que veía una vida transformarse, mi fe se fortalecía aún más. Al principio, no todos me recibieron con los brazos abiertos. Algunos de mis viejos amigos me miraban con desdén, como si aún me viera como el hombre que era antes. Muchos me criticaron, me dijeron que no podía cambiar. Pero, aunque su rechazo me dolía, sabía que mi lucha no era contra ellos, sino contra las sombras de mi propio pasado. Lo importante era que, aunque algunos me despreciaban, otros estaban dispuestos a escuchar. Y con el tiempo, vi que incluso los más críticos comenzaron a abrir sus corazones. Nadie es imposible de alcanzar cuando el amor de Dios entra en juego. A medida que continuaba mi camino hacia la sanación, entendí algo fundamental: el perdón es una de las fuerzas más poderosas en la vida cristiana. No solo perdonar a los demás, sino también perdonarme a mí mismo. Cada vez que recordaba mis errores, sentía la tentación de rendirme. Pero, al recordar las palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, aprendí a dejar ir la culpa y el dolor. Aprendí a soltar el peso de mi pasado, confiando en que Dios había perdonado mis pecados. Y, en ese acto de perdón, encontré una libertad que nunca había experimentado. Aunque mi vida había cambiado radicalmente, no estaba exento de desafíos. El camino hacia la sanación nunca es fácil. A veces, las tentaciones del pasado volvían a mi mente. En esos momentos, recordaba el infierno al que casi caí, y esa visión me daba fuerzas para resistir. Mi relación con Marta mejoraba, pero aún enfrentábamos dificultades. La desconfianza seguía presente, aunque ya no era tan fuerte. En esos momentos, acudía a la oración, buscando la guía de Dios. Él me fortalecía, y poco a poco, los viejos demonios que me atormentaban se alejaban. Pero sabía que cada día era una lucha, y que debía mantenerme firme. La fe era mi ancla, y cada prueba que superaba me acercaba más a la vida cristiana que ahora deseaba vivir. Con el tiempo, mi familia comenzó a ver el cambio en mí. Marta ya no veía al hombre infiel y vicioso, sino a alguien que luchaba por ser mejor. Nuestras conversaciones eran más profundas, y aunque aún había heridas, también había esperanza. Cada día, en lugar de vivir bajo la sombra del pasado, nos dedicábamos a construir un futuro juntos.
Mis hijos también comenzaron a ver la diferencia. Ya no veía en ellos miedo o desconfianza, sino amor y respeto. La casa se llenaba de paz, y cada vez que miraba a mi familia, sentía una gratitud inmensa por la oportunidad de haber sido restaurado. Dios me había dado una nueva vida, y no podía dejar de agradecerle por ello. Después de un tiempo, empecé a darme cuenta de que ya no era el mismo hombre. La transformación era evidente. El odio que sentía por mí mismo, las luchas internas, las inseguridades, todo eso se había disipado. Me sentía en paz conmigo mismo, algo que nunca había experimentado antes. Ya no había espacio para los vicios, para las mentiras, para la violencia. Mi relación con Dios se fortaleció aún más. Comencé a ser más activo en la iglesia, participando en grupos de apoyo para hombres que, como yo, habían caído en la oscuridad. Mi propósito en la vida ahora era claro: ayudar a otros a encontrar la luz que yo había encontrado, a través de la fe en Cristo. Fue entonces que me di cuenta de que mi testimonio tenía un propósito más grande. Ya no era suficiente con cambiar mi vida, sentía un profundo deseo de ayudar a otros a encontrar la redención que yo había experimentado. Comencé a ofrecer mi tiempo a aquellos que más lo necesitaban, hombres atrapados en vicios, matrimonios rotos, familias destruidas. Aunque el camino no fue fácil, pude ver cómo Dios utilizaba mi testimonio para tocar los corazones de muchas personas. Las historias de aquellos que se acercaban a mí eran desgarradoras, pero al mismo tiempo, me daban esperanza. Cada historia de mejora me motivaba a seguir adelante. A medida que seguía compartiendo mi historia, conocí a un hombre llamado Juan. Estaba atrapado en el alcohol y la violencia, al igual que yo lo había estado. Había perdido todo: su familia, su trabajo, su dignidad. Cuando me escuchó, vio algo en mí que lo hizo cambiar. El milagro no fue solo en mí, sino en él también. Vi cómo el Espíritu Santo tocaba su corazón. En menos de un mes, Juan comenzó a cambiar. Su vida dio un giro total. Estaba comenzando a recuperar a su familia, su empleo, su vida. Este fue uno de los momentos más significativos de mi vida. Dios estaba trabajando, y estaba utilizando mi testimonio como herramienta de transformación. No obstante, las tentaciones seguían presentes. Mientras ayudaba a otros, me encontraba en situaciones que ponían a prueba mi fe. En uno de esos momentos, me encontré con viejos amigos, aquellos con quienes solía compartir mis vicios. El reencuentro fue doloroso, pues veía en ellos lo que había sido mi vida antes del accidente. Aunque en un principio sentí la tentación de caer nuevamente, recordé el infierno que había visto y lo que estaba en juego. Oré con fuerza, pidiendo a Dios que me diera sabiduría y me alejara de esa vida. Al final, logré resistir, y supe que, al tomar la decisión correcta, había dado un paso más hacia la libertad verdadera. Con el tiempo, logré acercarme a aquellos amigos con los que había traicionado la confianza en el pasado. Me sentí profundamente arrepentido por todo el daño que les había causado, pero también sabía que debía pedir perdón. Con humildad, me acerqué a ellos y les confesé mi arrepentimiento. Al principio, algunos no querían escucharme. Sin embargo, con el tiempo, aceptaron mis disculpas. Fue un proceso largo, pero finalmente logré restaurar algunas de esas relaciones. Al hacerlo, entendí que la verdadera reconciliación no es solo entre las personas, sino también con uno mismo y con Dios. La vida cristiana no fue fácil, pero cada día me levantaba con un propósito claro: servir a Dios, ayudar a los demás y ser un ejemplo de transformación. A medida que seguía avanzando, comencé a ver más y más milagros a mi alrededor. Familias restauradas, vidas transformadas, hombres liberados de sus vicios. Todo eso era evidencia de que Dios estaba trabajando, y yo solo era un instrumento en sus manos. Cada vez que veía a alguien cambiar, mi fe se fortalecía. Sabía que Dios había hecho lo mismo por mí, y eso me motivaba a seguir adelante. Mi testimonio era ahora un faro de esperanza para otros, y me sentía honrado de ser parte de la obra de Dios. El camino hacia la sanación continúa siendo un desafío. A veces, los recuerdos de mi antiguo yo resurgen, pero ya no tienen el poder que solían tener. Cada día que paso con Dios me llena de fuerza. Los problemas ya no me derrotan, me hacen más fuerte. Agradezco por cada obstáculo que supero, porque sé que me acerca más a la vida cristiana. Dios me ha dado una nueva perspectiva de la vida. Ahora entiendo que los desafíos no son algo para temer, sino para crecer. Mi fe me ha enseñado que la resiliencia viene de la mano de la sabiduría divina. Y aunque el camino no siempre es fácil, sé que con Dios a mi lado, nada es imposible. El perdón sigue siendo un tema central en mi vida.
A veces, las personas no entienden el impacto que tiene el perdón, no solo en los demás, sino en uno mismo. Aprendí a perdonar a aquellos que me lastimaron, y más importante aún, a perdonarme a mí mismo. El perdón me liberó de la carga del pasado, y me permitió ser verdaderamente libre. La sanación verdadera solo llega cuando dejamos ir el resentimiento. Cada vez que perdonaba, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Dios me enseñó que el perdón no es un favor que le hacemos a otros, sino una forma de permitir que su paz llene nuestro corazón. Y al perdonar, nos acercamos más a Él. La oración se convirtió en una de mis mayores herramientas. Al principio, era algo que hacía de manera mecánica, pero pronto entendí que era una conversación íntima con Dios. Cada oración que hacía me llenaba de paz y me ayudaba a mantenerme en el camino de la fe. Comencé a orar no solo por mí, sino por aquellos que me rodeaban. A través de la oración, sentí el poder de Dios transformando mi vida. Cada día me levantaba con una nueva energía, sabiendo que no estaba solo. Dios me escuchaba, y con cada oración, mi fe se profundizaba. La oración me conectó con la paz y la sabiduría que solo Él puede ofrecer. Ahora, mi vida tiene un propósito claro: ayudar a otros a encontrar lo que yo encontré. Me he convertido en mentor para muchos hombres que luchan contra los mismos vicios que yo alguna vez sufrí. He visto cómo la fe puede transformar vidas de una manera poderosa. Es un proceso largo, pero el cambio es posible. Ver el progreso de aquellos a quienes ayudo es un testimonio vivo de la gracia de Dios. Y aunque la lucha nunca es fácil, sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cada vida que cambia me inspira a seguir luchando, a seguir ayudando, a seguir extendiendo la mano de Dios a los que lo necesitan. Hoy, miro atrás y veo cuánto he cambiado. Ya no soy el hombre que era antes del accidente, ni el hombre que vivió en el pecado y los vicios. Soy un hombre nuevo, gracias a la gracia de Dios. Mi familia está restaurada, y mi vida tiene un propósito claro. No me rindo, porque sé que Dios está conmigo. Mis días ya no se llenan de desesperación, sino de esperanza. Sé que el camino no es fácil, pero también sé que con Dios a mi lado, nada es imposible. Mi testimonio no es solo un relato de lo que pasó, sino un recordatorio de que siempre hay esperanza, y que, con fe, todo puede ser transformado. Mi vida ahora es un reflejo de su amor, y con eso, sé que mi propósito se ha cumplido.